Somos Hawarisun, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iya Liendo. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Hawarisun. Hoy hablaremos con nuestra compañera boliviana Zulma Gareca. La conversación de hoy irá sobre el tema de agrobiodiversidad, cuál es su importancia y qué prácticas agroecológicas contribuyen a conservar este importante legado que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas. Y como la agroecología es política, Zulma también nos contará su opinión sobre el rol del Estado y de los movimientos campesinos en la conservación de la agrobiodiversidad. Te doy la bienvenida, Zulma. Gracias por tu tiempo y disposición. Es un gusto contar contigo. Si te podrías presentar para nuestro público, por favor. Sí, soy Zulma Gareca y bueno, les agradezco mucho porque podamos tomar este contacto. Trabajo hace como 20 años en comunidades rurales promoviendo agricultura sostenible y soberanía alimentaria. Agricultura sostenible entendida como una producción integral, sana, en articulación con las comunidades, con la gente, con las mujeres, los niños. Sin eso no es posible hacer una producción agroecológica, ¿no? Entonces, eso me ha permitido, digamos, conocer diferentes ámbitos de la ruralidad de Bolivia y contextos agrícolas diferentes, unos más gratificantes y otras depredadoras. Entonces, esa es la experiencia que he podido tener y que tengo, pero además no es solo vista hacia afuera, sino también lo hago práctica en mi casa. Tengo un huerto donde también produzco. Hay temporadas donde produzco más, hay temporadas en las que menos por razones de trabajo, pero bueno, tengo productos, ¿no? Entonces, porque es una necesidad imprescindible hacer esa relación pues de la teoría y la práctica, el conocimiento hacia afuera y casa adentro también, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar rápidamente, ¿no? Muchas gracias. Me comentaron también que eres parte del movimiento agroecológico boliviano, ¿cierto? Sí, soy parte de este movimiento justamente por esas mismas razones, ¿no? Porque tenemos varios motivos para luchar. Sí. ¿No? Tenemos varios motivos. Por ejemplo, lo del maíz no es asunto de México, es asunto de todo el mundo. Y en eso, por ejemplo, estamos empeñados. De la agricultura ecológica depende la calidad del maíz y de nosotros. Y en mi caso en particular, mi consumo de maíz, ahorita alcanzo como a 6-7 variedades. Aquí las tengo. Luego, según CIPCA, en Bolivia se producen como 36 variedades. Imagínense, o sea, ¿cómo recuperar si no se hace una labor con ese objetivo de recuperar nuestras variedades de productos, especies, alimentos que forman parte de la alimentación cotidiana en algunas regiones, en otras regiones ya no, incluso ha disminuido. Y muchas veces el agricultor, porque no se consume su producto, deja de sembrar. Y ese es un problema. Entonces, en el movimiento reflexionamos estos temas, hacemos pronunciamientos o nos movilizamos también, como hace una semana atrás, contra el maíz transgénico, ¿no? Compañera Zulma, coméntanos, ¿qué significa para ti ser parte del movimiento agroecológico? Y tal vez quizás nos puedes comentar también con qué objetivos trabaja el movimiento del que formas parte. Es también la lucha articulada por la defensa de un modo de vida que hace la producción agroecológica. No es solo la producción, sino es un modo de vida, es un modo de hacer la cultura, la sociedad, la política, la economía. Ese es nuestro objetivo, ahí vamos. Sabemos que nos inunda el capital, nos inunda un modo de producir, un modo de consumir reducido a 2-3 productos.
Y nuestra lucha es en contra de eso. Y eso parte de adentro hacia afuera y viceversa, compañera. Qué importante lo que nos comentas. Ahora quisiera preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué significa la protección y conservación de la biodiversidad en todas sus formas? ¿Por qué es tan importante? Es fundamental por algunas razones principales. Tiene que ver con la semilla, tiene que ver con las variedades de productos que están orientados principalmente a la alimentación, al consumo humano, al consumo animal. Solo de esa biodiversidad podemos dotarnos de todas las especies. Pero si la biodiversidad se va perdiendo, se va socavando y se va alimentando esa forma de depredación, perdemos la agrobiodiversidad. Y eso está sucediendo. Pero en otro contexto, en otros contextos, en las regiones, por ejemplo, donde yo conozco, por decirte, Alto Beni, Palos Blancos, hay una conservación de esa agrobiodiversidad. Hay conservación. Saben los agricultores, los campesinos y las campesinas, que si depredan el tembe del chancho del monte, que es su comida, que también es comida humana, saben que el chancho de monte se va a comer su comida, la yuca u otros productos. Y sucede. Compañera Zulma, qué interesante lo que nos estás comentando. En la línea de este mismo tema, ¿qué significa la agrobiodiversidad, la conservación de la agrobiodiversidad? La protección de la biodiversidad significa proteger semillas, proteger especies animales, significa proteger el contexto, el medio ambiente, significa cuidar los recursos que la naturaleza nos otorga, el agua, el suelo, la forestación. Y nosotros que somos parte de ese sistema. Por eso es fundamental. Quizás muchos han dejado de entender, pero hay campesinos y campesinas que saben que de esa diversidad provienen sus ingresos, que de esa diversidad proviene su bienestar familiar, que de esa biodiversidad proviene sus alegrías y satisfacer sus necesidades fundamentales. Saben que las ciudades no le otorgan esto. Las ciudades no dan. Entonces, este es otro elemento fundamental que creo que en cada pueblo existe esos espacios donde hay campesinos, campesinas conscientes, hay consumidores conscientes y responsables, ¿no? ¿Y cómo debería ser un manejo adecuado de la agrodiversidad a través de la agroecología, ¿no? Ahí ya algo nos estás adelantando, pero lo del manejo adecuado para la conservación es fundamental. No sé si podrías contarnos un poco. Tiene que ver, digamos, con el manejo eficiente de los recursos de la naturaleza, ¿no? Es decir, el agua, el suelo, el bosque, las especies animales. Y eso significa de que en el espacio, en el territorio que tienen, puedan administrar, puedan producir esa diversidad. Y esto también significa que esa diversidad no es posible si no conservan el suelo. Sabemos que los suelos no son planos, ni todo es pendiente. Para cada tipo de suelo hay una forma de manejo, hay una forma de enriquecimiento de esa masa que está relacionada con la producción de los alimentos. Entonces, ese suelo, si siembra y un solo producto, eso se desgasta y se termina. Y eso me consta. La diversidad ayuda a que los suelos puedan nutrirse. La combinación de especies diferentes, de talla diferente,
permite conservar esa riqueza en el suelo. Pero no es posible si no hay, digamos, el agua suficiente, si no hay el bosque suficiente. Y este bosque natural, el bosque que hay que seguir alimentando, hay que seguir sembrando plantas, todo esto hace de que haya un manejo eficiente. Tiene que ver con prácticas agroecológicas, ¿no? Es decir, no es suficiente sembrar. Una práctica agroecológica es el conservar el suelo, haciendo, por decirle, barreras vivas o barreras muertas también, que también es otra herramienta que permite contener la degradación del suelo. Significa aportar biomasa al suelo, ¿no? Hacer el uso eficiente del agua. Ya no estamos en condiciones de hacer riego digamos, a ultranza. También la forestación es fundamental. De esto depende, pues, de que haya aguas. Si acabamos con los árboles, no hay más agua. Y eso está sucediendo en las regiones orientales, por ejemplo, de Bolivia, Santa Cruz, donde apenas hay un árbol para una zona, en las regiones soyeras. ¿Y cómo viven las personas allá? Es una miseria. Entonces, las prácticas agroecológicas son fundamentales. Lo mismo para los insectos benéficos. Lo mismo. En todo lado los insectos viven con nosotros, que en otro contexto, que en otro lenguaje le llaman plagas. Para nosotros no son plagas, son insectos que tienen una forma de habitar dependiendo de las condiciones que le demos, ¿no? Sí, correcto. Muy interesante lo que comentas. Y la última pregunta es, ¿de qué manera debería intervenir el Estado en la conservación de la agrobiodiversidad? La tarea del Estado es fundamental. Hasta ahora es casi de abandono. Es casi de abandono. Si algo consigue el campesino, su organización o algunas normas existentes, muchas veces se quedan en norma. En Bolivia hay la ley de la agricultura familiar, pero le faltaba el reglamento, por tanto no hay presupuesto, ¿no? Entonces, el Estado, digo yo, que ha abandonado su función. Son los agricultores pequeños, los agricultores familiares, quienes proveen de alimentos. Y la prueba clara fue durante estos 2 años de COVID, el 20 y 21. Quienes han traído los alimentos eran los pequeños agricultores. Quienes han traído plantas, han traído hierbas medicinales, eran los pequeños agricultores, esos que estaban fuera de contexto. Ellos fueron los primeros en ubicarse en los mercados, con sus pocos productos, pero abasteciendo alimentos de manera permanente. Pero aún así, en esas condiciones no se reconoce, el Estado reconoce el gran productor. Y esa es nuestra lucha. Los grandes exportadores soyeros tienen principal atención con políticas, con decretos permanentes, ¿no? En cambio, los pequeños productores, que son los que producen y conservan con esfuerzo propio esa diversidad, y otras veces no hay otra opción y se dedican al monocultivo de papa, por ejemplo. No tienen otra opción porque no tienen crédito, no son sujetos de crédito. Imagínense. Entonces, el Estado tiene la obligación de invertir en la conservación de la agrobiodiversidad, tiene la obligación de fomentar la agroecología, la producción agroecológica, tiene la obligación de apoyar la pequeña agricultura familiar y la agricultura familiar mediana, si da para el abastecimiento sano de alimentos, tiene la obligación de invertir en la infraestructura productiva, quiere decir mejoramiento de suelos. Es posible. Si mejoramos los suelos, es posible producir más y en pequeños espacios. Entonces, las políticas públicas son fundamentales, pero no en discurso, sino en hechos, en propuestas, en acciones, en técnicos, productores, en
en la posibilidad de movilización de recursos y en cada municipio, y eso es posible. Entonces, creemos que el Estado tiene un papel fundamental, pero esto no significa, bueno, pues que los agricultores campesinos estén esperando y que algún día les pasará, ¿no? Aún así, hay cientos de productores que trabajan con su esfuerzo propio, otras veces con el apoyo también de instituciones que orientan, capacitan y que promueven una agricultura sostenible y soberanía alimentaria. Pero el Estado tiene su rol y hay presupuestos. Hablando de este tema, abordando la esfera política, ¿cuál consideras que es el rol de las organizaciones campesinas? En las organizaciones campesinas es importante su participación, su toma de decisiones, hacer propuestas, que para eso también hay condiciones. Entonces es de ambos lados, es de ida y vuelta, ¿no? No es una actividad unilateral de los campesinos, campesinas, sino también del Estado, es viceversa, ¿no? Entonces, en una mirada, en un horizonte del desarrollo que queremos para nosotros, que no es el mismo que se está promoviendo y que se promueve por todos los rincones y por los medios de comunicación, yo digo que este es otro tipo, otra forma de desarrollo, otro modo de vida, otra forma de producir, consumir y alimentarse y crecer, ¿no? Entonces, creo desde esa perspectiva que el Estado tiene su rol. No dejemos que se abandone, porque cada campesino y campesina en ese momento en que compra un pan aporta con impuestos. Solo eso nos da derecho y da derecho para reclamar lo que compete, ¿no? Retomando el tema del rol del Estado en la agricultura, compañera, coméntanos qué quisieras destacar sobre las tareas pendientes respecto a los agricultores y agricultoras. Un aspecto bien importante y que tiene el Estado una tarea pendiente en términos de política social, tiene que ver con el seguro social para los campesinos y campesinas y pueblos indígenas, ¿no? Un seguro social de salud, un seguro de jubilación, que no, digamos, que no forma parte en las estructuras ni normas ni leyes, ¿no? El seguro está reducido a quienes tienen aporte y trabajan con el Estado y algunas cosas así. Entonces, en algunas experiencias a nivel de Bolivia sí es posible hacer seguro de jubilación, sí es posible hacer seguro social de salud, y tomemos en cuenta de que los campesinos, campesinas que trabajan en la agricultura, que viven en el campo, que producen el alimento de los pueblos, justamente ellos están exentos de este derecho fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque está disminuido su trabajo, su esfuerzo, su aporte a la economía, no está en las estadísticas estrictamente, salvo en algunos estudios muy particulares. Entonces, este es un problema fundamental que no está resuelto y es tarea del Estado, las instituciones, las organizaciones campesinas también, ¿no? Es decir, compete a todos los organismos sociales intercambiar criterios sobre este tema y además formular políticas públicas y acciones inherentes a esto. Los campesinos no están exentos de accidentes en el trabajo, ¿no? ¿Y cómo resuelven su problema? Es bien complicado y conozco hermanos campesinos, compañeros que están pasando duras situaciones a raíz de estos problemas o carencias. Otro problema, otra situación que creo que es fundamental y es competencia también del Estado, es la promoción de la producción local. Promoción no solo por los medios de comunicación, sino también de manera tangible. Los productos tendrían que estar al alcance de la población, tendrían que estar al alcance de los consumidores, cada vez más cerca y no marginales.
¿no? O hacer mercados campesinos marginales, fuera del contexto donde hay movimiento de la gente, ¿no? En Bolivia han habido algunas experiencias, pero se han reducido algunas iniciativas de algunas personas, digamos, del Estado. Han habido ferias, pero esta organización tuvo muchas limitaciones, entonces venían algunos productores, otros no podían venir, infraestructura o lugares, es todo un problema, entonces no han podido organizar, pero sí han hecho experiencias donde si se organiza mejor, si se coordina mejor, las cosas pueden surgir bien. En esto de la promoción de la producción local tiene que ver con la diversidad de producción existente en cada piso ecológico y además con la promoción de la posibilidad de intercambios también, ¿no? Porque, por ejemplo, el frijol negro se produce en clima tropical, pero no se acostumbra a consumir en los valles y en altiplano, cuando son poblaciones también con enormes problemas de desnutrición. Entonces, promocionar el frijol, los frijoles, la variedad de frijoles que se producen en el país, sería un aporte bien importante. Entonces, estos aspectos me parecen también fundamentales, que debe estar dentro de las acciones del Estado y que hoy están o son marginales o inexistentes, ¿no? Muy de acuerdo, muchas gracias, Zulma. Me quedaría horas hablando sobre el tema, es un tema que nos interesa mucho, que creemos muy importante. Nuevamente las gracias por la entrevista. No, está bien, yo te agradezco mucho, más bien estoy dispuesta, eso es lo que hago, es lo que trabajamos, ya estoy articulada con una organización, así que por ahí estamos, pues para cualquier situación estaré atenta. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, compañera. Gracias, Zulma, por darnos una amplia mirada de la situación de la agrobiodiversidad y de la agricultura en Bolivia. Mucho de lo que nos has compartido el día de hoy se aplica también a países como Perú, Ecuador y Colombia. Entendemos entonces que la conservación de la agrobiodiversidad es tarea de todos y todas como sociedad civil, así como del Estado a través de la atención a la pequeña agricultura familiar. Bueno, querido público, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarisu, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.